Buenas tardes nuevamente, estimados voluntarios de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Gracias al licenciado Rafael por la oportunidad, ¿no? Y sobre todo la confianza. Entonces, mi nombre es Carlos Hornadíaz, yo soy médico endocrinólogo, formado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y con especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Los de Mayo, en Lima. Actualmente laboro en el Hospital Regional de Lambayeque, soy docente universitario de dos universidades y miembro también de la Sociedad Peruana de Endocrinología y la Endocrine Society. Entonces, vamos a hablar en una agenda muy interesante sobre la diabetes. Vamos a hablar 5 puntos. Una parte de la introducción, epidemiología, diagnóstico, algo de fisiopatología y tipos de diabetes. En la parte de introducción es una reflexión bien importante. Actualmente, para el año 2025, hay más de 500 millones de personas viviendo con diabetes en todo el mundo. Uno de cada dos adultos con diabetes no sabe que lo tiene. Es importante porque muchas personas llegan al diagnóstico después de 6 a 8 meses luego de los síntomas. Eso uno no se puede dar cuenta por el examen de la hemoglobina glicosilada. Un dato bien interesante que encontramos es esto, ¿no? La prevalencia de enfermedades crónicas. En el año 2020, año de la pandemia, la diabetes era un 16%. Para el año 2050 va a ser un 26% a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que una de cada 4 personas sufrirá de diabetes para el año 2050. Y un factor interesante que acompaña siempre a la diabetes es la hipertensión. Actualmente una de cada 2 personas es hipertensa y para el año 2050 será ya 6 de cada 10. Y otra enfermedad que acompaña es la obesidad. En el mundo, para el año 2020 había el 40% que subían de sobrepeso y obesidad. Y para el año 2050 llegará a un 60%. Datos interesantes para el año 2050, ese es justo extraído de este año, de la Atlas de la Federación Internacional de Diabetes 2025, es que en el 2024, o sea, el año pasado, había 588 millones de personas con diabetes. Y para el año 2050, 852 personas viviendo con diabetes. Va a haber entonces un aumento del 45% de esta enfermedad a nivel global. Estos estudios es importante resaltar que fueron en personas entre 20 a 79 años. ¿Y qué nos da la diabetes, no? ¿Qué pasa con las personas que sufren diabetes, no? Anteriormente se conocía, pues, sufre diabetes, tiene problemas de glucosa y solamente ahí era el conocimiento. Pero ahora ya no, porque el 60% de las personas que sufren con diabetes tienen un riesgo mayor de tener una enfermedad cardiovascular. ¿A qué se le llama enfermedad cardiovascular? A la paciente que tiene una enfermedad coronaria, es decir, un infarto, angina, una enfermedad cerebrovascular, o lo que comúnmente llamamos nosotros el derrame, una enfermedad arterial periférica, lo que lleva al pie diabético, y actualmente también la insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no se desempeña de forma correcta. Entonces, las personas con diabetes tipo 2 van a tener un 60% de riesgo de esto, un 54% de riesgo de tener stroke. El stroke es el infarto cerebral, o el llamado también derrame, y un 73% de tener riesgo de infarto al miocardio, o infarto propiamente dicho, ¿no? Lo que comúnmente conocemos, y 84% de riesgo de tener insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Acá hay otro dato interesante, es en relación ya no solamente a la parte cardiovascular, sino a la demencia, algo que es tan frecuente. ¿Qué nos dice acá? Cuanto más joven es una persona en desarrollar diabetes tipo 2, mayor es el riesgo de desarrollar demencia a edades posteriores. Es decir, que si uno desarrolla la diabetes antes de los 65 años, tiene casi un 50% más de riesgo que si lo generara para pasado los 65 años. Y esto se va a dar cuenta porque actualmente hay bastantes personas con diabetes y demencia. Esto es más frecuente para la diabetes vascular, que es secundaria a infartos cerebrales, y la diabetes secundaria al Alzheimer. Entonces es interesante, ¿no? Mientras más joven nos da la diabetes, más riesgo de demencia futura. Ya desde el punto de vista de la epidemiología, uno de cada 10 adultos en el mundo sufre de diabetes para el año 2025. Es decir, hay 573 millones de personas que sufren de diabetes. Y como les mencioné temprano, uno de cada 2 adultos con diabetes no sabe que lo tiene. Eso más o menos hace una referencia a 240 millones. Y de estos, uno de cada 5 adultos son adultos mayores. Interesante también, no solamente es ver la diabetes como un problema crónico, un problema de la glucosa o glucocéntrico, sino también darse cuenta de la parte económica, porque muchos podrían decir, ah, bueno, la diabetes, toma tu pastilla, la metformina, la glibenclamida, usa tu insulina, pero no engloba eso, engloba que la persona con diabetes
puede originar un problema que se llama insuficiencia cardíaca, originar un problema de infarto del miocardio, que se involucra una hospitalización, involucra que el Estado origine un gasto en relación al proceso de revascularización. Un paciente que le da un stroke cerebral o infarto cerebral también involucra una hospitalización. Alguien que tiene pie diabético involucra una hospitalización. Todo eso se llama gastos en salud asociados a la diabetes. Y aproximadamente el 10% del gasto mundial en salud es en diabetes, que corresponde a $1 billón. Interesante es otro dato, ¿no? Los países se han dividido en países de bajos, medianos y altos ingresos. El Perú es un país de mediano ingreso. Y esto es un dato interesante. 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de medianos ingresos, como el nuestro. Esta es la proyección de pacientes con diabetes. En el año 2000 había 150 millones de personas con diabetes. Para el año pasado, 589. Y para el año 2050, 850 millones. Más o menos hemos dicho que se va a aumentar un 45%. Unos highlights que son interesantes en esto era el porcentaje de millones de personas que viven con diabetes, las muertes atribuidas por diabetes, 6.7 millones de personas. Uno de cada dos personas no sabe que lo tiene. Y otro es interesante, los niños. Ya la diabetes es hecho más frecuente en niños, 1.2 millones. Según el área que residen, ¿no? Es importante en el Perú saber eso porque eh, acá es el dato bien interesante y bien llamativo. Para el año 2024, las personas que sufren de diabetes eran más o menos 200 millones de personas que vivían en el área rural. Y para el 2050 va a ser igual. Es decir, que la prevalencia no va a cambiar en el área rural. Sin embargo, sí va a cambiar en el área urbana. Miren, este gráfico o esa barra azul, ¿cómo va a cambiar? Dentro de 20 años, 25 años. Se va casi a duplicar. Y ustedes saben que obviamente las personas que viven en áreas urbanas tienen exposición a alimentos no correctos, ¿no? A comida rápida, ¿no? El estrés urbano, el estrés del trabajo, el problemas, alteraciones de sueño, falta de actividad física. Entonces, miren cómo la prevalencia de diabetes va a aumentar en área urbana y en área rural no. Y según sexo, ¿no? Según sexo es interesante ver también esto. Entre 20 a 79 años para el año 2024, según la guía, nos dice esto, que la prevalencia generalmente va a ser más en varones, ¿no? Varones es el color tipo celeste y azul mujeres. Siempre va a ser varones. Excepto más o menos ya para los 60 años, que se equipara, que es por relación ya a la menopausia. La mujer se protege de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de sobrepeso, porque tiene estrógenos. Una vez que la mujer llega a la menopausia, pasados 5 o 6 años, postmenopausia, se equipara al riesgo cardiovascular del hombre. Entonces, por eso vemos ver que a partir de los 60 años ya se equipara. A diferencia de acá, que es más llamativo en el hombre. Ahora, en grupo de edad, ¿dónde es más frecuente la diabetes? Vamos a ver que es más frecuente entre los 55 a 65 años. En mujeres y en varones un poco más bajo, entre 50 y 55. Justo en este rango es lo más llamativo, entre 60 y 65, es lo más frecuente. El top de 10 países adultos con diabetes. El país en el año 2024 con mayor pacientes con diabetes es China, el segundo India y el tercero Estados Unidos. Es llamativo también o resaltar es que por la parte poblacional, ¿no? El número de pacientes, de personas que viven ahí. Ahora, sin embargo, para el año 2050, China e India van a seguir encabezando estos países con diabetes, personas que viven con diabetes. Pero Pakistán va a subir al tercer puesto. Ahora, un dato importante, nosotros no aparecemos ahí, pero sí Brasil, un país acá cercano a nuestro, está en el sexto lugar. Y para el año 2050 en el séptimo lugar, igual que México. Entonces, Brasil y México son los países de Latinoamérica que tienen mayor porcentaje de pacientes con diabetes. Eso también tiene que ver porque estos son los países que tienen mayor número de personas que viven con obesidad. Y la diabetes tipo 1, que es otro tipo de diabetes que vamos a conversar acá. Ese es un tipo de diabetes que se presenta más en Europa, en Estados americanos, porque es más frecuente en Reino Unido. Uno de cada 400 niños tiene diabetes en el Reino Unido. Muy frecuente es que aparezcan 25 casos por cada 100.000 niños en Inglaterra o Gales. Y se asocia una reducción de esperanza de vida de 23 años. El país a nivel mundial que tiene más personas con diabetes tipo 1 es Finlandia. Y en el último, se me aparece Latinoamérica, México. Gran pacientes con número de diabetes tipo 1. La mortalidad es alta, 2.3, siendo más alta entre los 1 o 4 años, llegando hasta 9.
Ahora, un dato interesante que tenemos acá en la región Lambayeque es que tenemos muchos pacientes de diabetes tipo 1 de una zona local de Lambayeque misma, de una zona de Mochomí, Olmo, Motupe, que al parecer es la diabetes tipo 1, pero de origen idiopático, no autoinmune. Y esto es a nivel mundial. Y en el Perú, para el año 2019, Carrillo y Bernabé hicieron una revisión sobre la prevalencia e incidencia de la población general en el diabetes en el Perú. Se vio que el 7% de las personas mayores de 25 años tenían diabetes. Y la incidencia acumulada era de 20 casos por cada mil personas que aparecían por año. Es decir, que la prevalencia, 7 de cada 10 personas en el Perú tienen diabetes, más de 25 años. Acá hay un dato interesante de comparar, ¿no? ¿Por qué es más de 25 años? Los estudios de la Federación Internacional de Diabetes son a partir de los 20 años. Entonces, probablemente si nosotros estudiamos a partir de los 20 años en el Perú, esto puede subir incluso un 1%. La incidencia acumulada es de 20 casos nuevos por cada 1000 personas. Y como se ve, mayor es en el área urbana, 6.3. Y en el área rural, 0.8. Y los migrantes, ¿no? Muchas personas que tenemos familiares que son de la sierra o son de la selva que migran a la zona urbana, hay un 2.8. Es decir, que se adecúan al estilo de vida. Y es lo más llamativo, miren. En el año 2021, la zona urbana, 300 millones a nivel mundial. Y en el año 2045 va a ser 600 millones. Y el impacto económico, ¿no? En el año 2006 había 200 billones de dólares y para el año 2024 ya alcanzó los 1000 billones. Esto tiene que ver mucho eh, con el gasto no solamente asociado a la diabetes, sino a sus complicaciones, ¿no? También las personas que se dializan ingresan en este grupo, ¿no? El gasto asociado a diabetes. Se dice que para el año 2021, para este año, el gasto mundial de diabetes equiparó al gasto de la pandemia del COVID-19. Equiparó para el año 2021. Bueno, en relación a los tipos de diabetes es importante resaltar que vamos a hablar sobre la clasificación americana y la clasificación europea. Esta clasificación nos dice esto, ¿no? Eh, la parte de diabetes se rige mediante dos clasificaciones, o mediante dos instituciones. El ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y el EACD, que es la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Ambos rigen en esto, que la diabetes puede ser tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional o tipo 4. Y otros tipos de diabetes, que son las que están acá. La tipo 1, que es la enfermedad autoinmune, donde el cuerpo genera sustancias que son proteínas que destruyen las células del páncreas, células beta. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, tanto en el Perú como en el mundo, que hay dos tipos. Hay una resistencia a la insulina y hay una deficiencia a la insulina. Y eso lo vamos a detallar luego. Y la diabetes gestacional, porque hay una resistencia a la insulina secundaria a la producción de una hormona que se llama lactógeno placentario durante el embarazo. Pero esto se da ante la semana 24 del embarazo. Y los otros tipos de diabetes, secundaria a una enfermedad que es rara, fibrosis quística, post-trasplante, enfermedades del páncreas exocrino. Ustedes van a conocer o van a saber de que hay pacientes que tienen un proceso que se llama pancreatitis. Esa pancreatitis, cuando es severa, destruye más del 50% del páncreas, origina diabetes, que tiene un nombre que se llama diabetes pancreática o diabetes tipo 3. La diabetes monogénica, que vamos a hablar luego, y los medicamentos. Hay medicamentos que dan hiperglicemia o elevación de la glucosa y dan diabetes. Uno de esos medicamentos es el famoso corticoide. Los corticoides que se usaban mucho durante la pandemia, la dexametasona, originaba diabetes esteroidea o diabetes por corticoide. Las personas que toman diuréticos acídicos, la hidroclorotiazida, las pacientes que toman estatinas, se vio que había un riesgo de un 10% de las personas que tomaban atorvastatina o rosuvastatina de originar diabetes. Sin embargo, se ha visto que el beneficio es mayor al riesgo de tomarlas. De estas estatinas, la que más asocia a diabetes es la atorvastatina y la que menos asocia es la pravastatina. Las personas que toman inhibidores de proteasa. ¿Quiénes son los inhibidores de proteasa? Los pacientes que toman targa para el VIH. O sea, los que tienen VIH tienen un riesgo mayor de tener diabetes. Y los que toman antipsicóticos, ¿no? Los pacientes que toman quetiapina, risperidona. Entonces, en los otros tipos de diabetes, hay diabetes de origen monogénico, que son genéticas, son raras, pero así se presentan. Diabetes de origen mitocondrial, problemas de la secreción de la insulina, que son raras, ¿no?
Y los medicamentos, que esto es lo que vamos a ver más en el día a día, ¿no? Los corticoides, las hormonas tiroideas en exceso, el hipertiroidismo, las hormonas adrenérgicas, algunas infecciones y la diabetes tipo 3C. La diabetes tipo 3C se refiere a la diabetes pancreática, ¿no? Lo que habíamos conversado sobre algún traumatismo pancreático, alguna neoplasia pancreática, secundaria a una cirugía pancreática o a la pancreatitis o fibrosis quística. Y hay enfermedades endocrinas, ¿no? ¿Qué enfermedades endocrinas se asocian a tener diabetes? La acromegalia, que es el exceso de hormona de crecimiento, el síndrome de Cushing, que es el exceso de producción del cortisol, el glucagonoma, que es el exceso de producción de glucagón, el feocromocitoma, que produce exceso de adrenalina, el hipertiroidismo también se asocia a diabetes. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Un paciente que tiene hipertiroidismo hay que hacer un descarte de diabetes. Síndromes más raros, ¿no? Enfermedades autoinmunes, muy pocos se ven. Y este es importante, este es bien importante. Los síndromes genéticos, porque por ahí siempre nosotros tenemos algún conocido o algún paciente que tiene síndrome de Down. Más o menos uno de cada 5 pacientes con síndrome de Down van a tener diabetes. Síndrome de Turner, que es lo más conocido, o Prader-Willi. Entonces, la diabetes tipo 1 es un trastorno crónico muy común en la infancia. Se dice que es el tercer trastorno, después del asma y la epilepsia, a nivel mundial. Se origina por la destrucción de las células beta, que conduce a una deficiencia absoluta de la insulina. Puede ser la autoinmune, que es el 95% de casos. Como le dije, autoinmune es porque el cuerpo genera sustancias que se llaman proteínas que destruyen las células pancreáticas. Esos anticuerpos pueden ser esto: el anticuerpo anti-GAT, IA2, ICA y ZIM. Estos son los 4 anticuerpos. ¿Cuál es el más frecuente? Es el de acá, el anti-GAT, que es el descarboxilasa de ácido glutámico, sino que está en inglés acá, ¿no? La sensibilidad es un 90% y su especificidad es 99%. ¿Esto qué significa? Que si es que el anticuerpo es más frecuente, hasta un 70% en los pacientes diabetes tipo 1. Si es que te sale positivo, con seguridad tienes diabetes tipo 1. Eso es lo que significa la sensibilidad y especificidad. Ahora, estos son marcadores autoinmunes, que son anticuerpos que el mismo cuerpo lo genera. Es importante resaltar que estos anticuerpos son el tipo 1A. Pero lo que yo les comentaba, lo que pasa acá en la región Lambayeque, que ya se está haciendo un estudio, es sobre pacientes que tienen tipo 1B idiopático, 1B idiopático. Es decir, pacientes que tienen diabetes tipo 1, pero tienen anticuerpos negativos. La incidencia de la diabetes tipo 1 son dos picos, entre los 4 a 6 años y entre los 10 a 14 años. Esto es por la pubertad, es la prevalencia que más se observa. Y esto puede ser confundido a veces con anemia, ¿no? Porque los pacientes tienden a tener cansancio, decaimiento, muchos sueños, se les cae el cabello, baja de apetito. Unos datos interesantes para ver en los factores genéticos y ambientales de la diabetes tipo 1 es que el riesgo general de padecer es bajo, 0.2, para los pacientes que tienen familiares con diabetes tipo 1. El hijo de una madre con diabetes tipo 1 tiene un riesgo de 3%, mientras que el riesgo de un padre afectado un 6%. Y si ambos padres están afectados, un 30%. O sea, si tu mamá tiene diabetes tipo 1, para que tú tengas riesgo de tener diabetes tipo 1 es un 3%. Se duplica si eres el papá, y si ambos padres son 30%. Pero en general es un 0.2, es raro. Hay unos factores interesantes que tienen que ver, como los virus de la papera, la rubiola, el coxsackie, que destruyen el páncreas, así como algunas sustancias tóxicas. La lactancia materna se ha probado de que protege contra la diabetes tipo 1. Entonces es un factor a favor, ¿no? De que el niño lacte por lo menos los 6 primeros meses de vida para evitar ese riesgo de tener diabetes tipo 1. Otro también es interesante es esto, ¿no? La exposición a la leche de vaca antes de los 4 meses de edad. Esa exposición a la leche de vaca es lo que ha asociado también a factores como diabetes tipo 1. Y esto tiene que ver por anticuerpos con la caseína o la insulina bovina. También tiene que ver con la deficiencia de vitamina D durante el embarazo. Por eso se habla de que hay que suplementar de vitamina D a la madre. Y también la exposición a alimentos que tienen nitratos, nitritos y nitrosaminos. Hay una diabetes que también se llama diabetes MODY. Le vamos a dedicar un tiempo a esto porque es bien interesante. Va a haber casos que ustedes van a tener que es un paciente joven, que no tiene obesidad y no tiene anticuerpos. Eso podría encajar en un diabetes MODY. La diabetes MODY es una diabetes genética que se caracteriza porque no hay secreción de la insulina, pero no es porque
tenga diabetes tipo 1. O sea, no es que le falte insulina, sino que no se secreta, es decir, que no sale del páncreas a la sangre. Es una diabetes autosómico dominante y no tiene anticuerpos, y es de jóvenes. ¿Cuál es el dato bien interesante acá? ¿Cómo debemos pensar en un paciente con diabetes MODY? El paciente que es diabético joven y el que tiene el papá con diabetes, el abuelito con diabetes, el tío con diabetes. Todos tienen diabetes, pero son a edades jóvenes y no tienen sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y hígado graso antes de los 30 años. Es la forma más común de diabetes monogénica y se caracteriza por un deterioro en la secreción de la insulina, con poca acción de esta. Pero esto es porque el deterioro en la secreción es porque no se abre una compuerta para que la insulina salga del páncreas a la sangre. Por eso se va a dar un medicamento que le voy a detallar ahí. Es autosómico dominante, es decir, que si yo tengo diabetes MODY, mi papá lo tiene, mi abuelito lo tiene y mi hijo lo va a tener. Por eso es importante sospechar en este tipo de diabetes cuando es hereditario en la línea paterna o materna, porque es autosómico dominante. Entonces, una de las diferencias interesantes entre el tipo 1, tipo 2 y tipo MODY es la edad, ¿no? Tanto el MODY como la tipo 1 se van a dar antes de los 25 años y la tipo 2 generalmente pasado los 25 años. Generalmente el tipo 1 y el tipo MODY es delgado y el tipo 2 es con sobrepeso. En el tipo 1 hay anticuerpos, en el tipo 2 y MODY no hay anticuerpos. El tipo 1 depende sí o sí de la insulina. Si no se coloca insulina, el tipo 1, como no produce insulina en su páncreas, lo va a llevar a una cetoacidosis diabética, o lo que nosotros conocemos como un coma diabético. Antecedentes familiares, en el tipo 1 muy raro, pero en el tipo 2 es frecuente y en el tipo MODY es multigeneracional, más de 2 generaciones. Entonces, los genes que tienen que ver con esto son estos genes, ¿no? Pero acá el detalle que hemos traído es por este dato, ¿no? Lo curioso que el diabetes tipo MODY, ¿cómo se van a dar cuenta, sospecharlo? Porque se controla con dieta o con sulfonilurea, lo más frecuente. Estos tres son los más frecuentes. ¿Eso qué da a entender? Que si vemos un paciente que solamente utiliza glibenclamida, porque la sulfonilurea es la glibenclamida o la glimepirida, sospechemos un diabetes MODY. ¿Por qué? Porque en el algoritmo del tratamiento de la diabetes siempre va encabezado primero la metformina. Pero si este paciente no controla con metformina y sí controla con glibenclamida de manera correcta, entonces sospechemos que sea un diabetes MODY. Y eso tiene que ver porque la glibenclamida es la que abre la puerta para que la insulina salga a la sangre del páncreas. Entonces hay que sospecharlo en estos pacientes porque estos van a tener niveles activos de péptido C y ausencia de anticuerpos. Otro tipo de diabetes, que este tipo de diabetes no está escrito en la guía de la ADA ni en la Asociación Europea de Diabetes, es esto, de que hay una diabetes que se llama LADA. La diabetes LADA, esa es una, y la otra es la diabetes cetosis Crohn o Flack-Batch. Entonces, esa diabetes LADA, estimados, es una diabetes que cada vez está siendo más frecuente. Son pacientes jóvenes, también menores de 30 años, que tienen poco componente metabólico. Tienen antecedentes personales de autoinmunidad. Es decir, que es el paciente que tiene diabetes o recién se está diagnosticando diabetes, pero que tiene problema de tiroides, problema de cortisol, problema de anemia perniciosa, baja de vitamina B12, enfermedad celíaca, pitíligo, psoriasis. Esos tienen anticuerpo positivo y tienen niveles de péptido C un poco bajos. Sin embargo, son pacientes que uno lo diagnostica de diabetes. El dato característico es que ustedes van a encontrar pacientes que tienen de repente entre 30 a 40 años que se diagnostican de diabetes y utilizan solamente metformina, glibenclamida, unos 2 años a lo mucho, y luego pasa insulina. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta de este tipo de diabetes? Porque no sigue la historia natural de la enfermedad. Normalmente un paciente para que requiera insulina tiene que pasar unos 5 años en adelante, ¿no? Y tiene que ser un paciente bien deteriorado, porque el paciente tiene un poco de reserva pancreática. Pero este paciente de diabetes LADA no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene unas características autoinmunes, es decir, que tiene anticuerpos que van a ir destruyendo poco a poco la insulina y van bajando los niveles de péptido C. Entonces se sospecha porque los primeros meses o años, hasta los 2 años, el paciente requiere antidiabéticos, o sea, es decir, toma pastillas y luego pasa a ser insulino dependiente. Entonces, su presentación inicial puede pasar a fase de transición, utilizando fármacos no insulínicos, metformina, glibenclamida, para mantener el control de la glucosa. Es una forma autoinmune. Es como si fuera una diabetes tipo 1, pero de inicio más lento.
Por eso que la LADA significa diabetes latente autoinmune del adulto, que es más latente, va yendo más despacio. No es como la tipo 1 clásica, porque la tipo 1 clásica es agresiva, rápidamente destruye la célula beta y el paciente lleva la glucosa de 300, 500, 600 y la lleva a la cetoacidosis si no se coloca la insulina. En estos pacientes, no obstante, la progresión es lenta de las células beta, requiere insulina en última instancia y parece tener una evolución similar al diabetes tipo 1. Y otro diabetes que está apareciendo muy frecuente, que tampoco está en el ADA, pero se está ya describiendo como la diabetes cetosis Crohn o FLACBACH. Es un subtipo de diabetes tipo 2. Estos son pacientes que hacen cetoacidosis a repetición y lo llamativo está acá, que generalmente el paciente con diabetes tipo 1 hace cetoacidosis y el diabetes tipo 2 hace estado hiperglicémico hiperosmolar o coma diabético. Entonces, estos pacientes tienen una susceptibilidad genética a entrar en la cetoacidosis debido a una falla transitoria de la célula beta. Ahora, lo llamativo es que estos pacientes no tienen anticuerpos, a diferencia de la tipo 1 o la diabetes LADA. No tienen anticuerpos, o sea, no hay nada que destruya sus células beta, pero tienen una sensibilidad genética a hacer esto. ¿Por qué? Nosotros hemos visto en el hospital, cuando yo hacía la residencia y acá en el regional, que hay pacientes que tienen 40, 50, 60 años y hacen cetoacidosis, siendo diabetes tipo 2. Y eso no es común. ¿Por qué le hemos dicho que la cetoacidosis es más frecuente en el tipo 1? Entonces, eso es un dato para sospechar este tipo de diabetes. Estos pacientes tienen la función de la célula beta normal. Tienen la cetoacidosis que puede regresar y tomar antidiabéticos. Esto es otro dato interesante, ¿no? Estos pacientes hacen cetoacidosis y normalmente el paciente requiere insulina para su tratamiento a casa. Pero luego el paciente regresa porque hace hipoglicemia. Es decir, que la célula beta se recupera y ya deja de usar insulina y pasa a tomar antidiabéticos orales. Ese es un dato bien interesante. La célula beta se recupera y el paciente deja la insulina. Hacen estos pacientes cetoacidosis recurrente. Hay un dato interesante que hay que ver acá, ¿no? El péptido C. El péptido C, estimados, es lo que marca la reserva pancreática. Entonces, si es que alguna vez quieren medirse la reserva pancreática, es midiéndose el péptido C. No se mide la insulina, porque la insulina tiene una producción pulsátil. El péptido C es el que nos mide la reserva pancreática. Por eso que en la cetosis PROM el péptido C está normal, mientras que el péptido C disminuye en la diabetes LADA, porque se comporta como diabetes tipo 1. Y esto es lo nuevo que ha salido recién hace como un mes, mes y medio, sobre la diabetes tipo 5. La diabetes tipo 5 lo ha detallado la Federación Internacional de la Diabetes como la diabetes que se asocia a la desnutrición grave. Es una desnutrición grave que se da en la infancia y en la adolescencia. Es decir, que la baja de la masa muscular hace que el cuerpo se llene más de grasa. Y esa grasa genera acumulación en el hígado y en el páncreas, y eso genera diabetes. Genera un páncreas graso y un hígado graso. Esto se da en contextos de extrema pobreza, como África o Asia del Sur. Esa es la famosa diabetes tipo 5. Claro, pues es que ya no, tampoco sé, yo no estoy, Desde el no, punto de vista de la fisiopatología o la forma como se origina la diabetes, por eso que hay el un día dato venía bien hoy día, interesante que porque yo ustedes dije, tienen que saber. pucha, sí, Que las células del páncreas, que son las células que se llama de Langerhans en el páncreas humano, hay 5 tipos de células. Y la célula más frecuente es la célula tipo B o beta. Esa es la célula que produce la insulina y el péptido C y la proinsulina. Entonces, ya sabemos que para medir la reserva pancreática de una persona en general, no debemos pedir insulina C. Perdón, no debemos pedir insulina, sino péptido C. ¿Y por qué? Porque la insulina se secreta a la sangre como si fuera péptido C, o acompañado, perdón, del péptido C. Hay otras células tipo alfa que producen glucagón y tipo delta que producen somatostatina y tipo epsilon que producen grelina. La grelina es la hormona del hambre, que es la que genera en exceso el sobrepeso o obesidad. Es importante conocer este dato básico, ¿no? Y esta es la hormona de la insulina. Es una hormona que contiene 86 aminoácidos, donde 55 son insulina propiamente dicha y 31 péptidos C. Yo a veces lo que le digo a los alumnos, para que se acuerden de esto, de que es como si fueran los esposos. La insulina sale de la páncreas a la sangre, acompañada de su esposa, que es la péptido C. Y si uno quiere medir la función del páncreas, mide a la esposa, al péptido C. Más o menos para que tengan una idea. Y acá es un dato también interesante que ustedes deben aprender como van a llevar ese curso.
es de que la secreción de la insulina es en dos fases, es en ayunas y es postprandial. De ahí que ustedes van a tener medicamentos para la diabetes o insulinas que controlan la glucosa en ayunas o basal y postprandial. Entonces, la insulina tiene una fase de secreción rápida y una fase de secreción lenta. Entonces, el tiempo medio de la insulina, el tiempo de vida medio es 5 minutos y se degrada a nivel renal. Acá también está otro lado interesante. ¿Por qué el paciente que se dializa ya no usa insulina ni medicamentos? Y la explicación por esto, pues, si el paciente que se dializa, su riñón ya no funciona, ya no se va a degradar la insulina y su tiempo de vida media ya no va a ser 5 minutos, sino 6, 8, 12 horas. Y ya no va a necesitar medicamentos. ¿Cuánto se secreta de insulina en todo el día? En la persona humana, 30 unidades al día. Entonces, en ayunos es la secreción de la insulina sin estímulos, como amanecemos. Y la postprandial es en dos fases, una fase rápida y una fase lenta. Acá también está la explicación por qué al paciente con diabetes no debemos darle alimentos altos rápidos sin azúcar. Ejemplo, la gaseosa, los jugos, eh, eh, el pool, la chancaca, la miel de abeja, porque son alimentos que elevan rápido la glucosa y van a hacer que la secreción de la insulina sea muy rápida y no le llega a tener ese efecto. A diferencia de alimentos carbohidratos complejos, que la secreción es más lenta, para que la insulina se libere más lento y pueda controlar la glucosa. Entonces es un dato interesante, ¿no? Vamos a tener insulinas, como la insulina NPH, la insulina glargina, que controla la glucosa en ayunas. Y la insulina Lispro, Apidra, que controla la glucosa postprandial. Eso es muy importante, ¿no? Porque va a haber pacientes que ustedes lo ven el día a día que tienen su glucosa en ayuno normal. Pero si uno le mide 2 horas después del desayuno o 2 horas después del almuerzo, la glucosa vuela a 300, 400. Y es porque tiene que ver con esto. Entonces, en la historia natural de la diabetes tipo 2, se pierde tanto la función de la célula beta pancreática como el volumen de la célula beta pancreática. Ya sabemos que la célula beta es la que produce la insulina. Y entonces, en estos estudios que hicieron, ¿no? Para resumir y que no sea muy engorroso, es un dato interesante acá. Cuando la glucosa pasa a los 140 de forma persistente en una persona, ya se está perdiendo por lo menos el 50% de la masa de las células beta. Perdón, el 50% de la función. Entonces, cuando ya se, ¿cómo se dice? La glucosa ya de forma persistente se, se eleva por encima de los 140, especialmente en la tolerancia a la glucosa, se está perdiendo la función de la célula beta en un 50%. Y cuando la glucosa pasa a los 200, ya se pierde un 80%, si empezamos desde acá. ¿Eso qué nos quiere dar a entender? Dos cosas. Cuando la tolerancia a la glucosa pasa a los 140, eso se llama prediabetes. La persona que tiene prediabetes ya perdió el 50% de la función del páncreas. Y cuando llega la glucosa más de 200, en la tolerancia a la glucosa, ya perdió más del 80%. Es decir, que el paciente que tiene diabetes ha perdido el 80% de la función de la célula del páncreas. Ahora vamos al volumen. El volumen de la célula del páncreas, esto es en normales, como nosotros, acá es en prediabéticos y acá es en diabéticos. Miren cómo el volumen va disminuyendo. Conforme va aumentando la glucosa, este es glucosa en ayunas, va aumentando la glucosa, aumenta acá más la glucosa porque este es prediabético y este es diabético, acá va disminuyendo el volumen. Es decir que la célula del páncreas, como ven mi mano acá en la pantalla, así es normal, si es prediabético se reduce y si es diabético se va reduciendo. Se reduce el tamaño de la célula pancreática y el volumen en general. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a conocer? Que cuando el paciente tiene ya diabetes, ha perdido el 80% de la función de la célula del páncreas y ha disminuido por lo menos un 50% en su volumen, en su tamaño. Es decir, que deja de funcionar y se achica. Termino para acá. Entonces, para el año 1987, la, la fisiopatología o los mecanismos de la diabetes era bien simple, eran solamente esos tres mecanismos. El páncreas dejaba de secretar insulina, la insulina no actuaba, había resistencia, eso era más en el hígado, en el músculo, y el hígado producía mucha glucosa. Eso fue en el año 87. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Miren, ha ido evolucionando tanto que esto ya se ha desactualizado. Miren. Eso ya es algo antiguo que en el año 2016 había 11 mediadores de la diabetes. No solamente tenía que ver
con la producción de la resistencia a la insulina a nivel del hígado, sino también a nivel del músculo y el tejido adiposo. Es decir, que si nosotros tenemos hígado graso, generamos más resistencia a la insulina. Si tenemos poco músculo, tenemos mayor resistencia a la insulina. Si subimos más de peso, generamos más grasa, tenemos más resistencia a la insulina. También un efecto a nivel cerebral, que se dice que a nivel del hipotálamo, que es el centro del hambre, había una resistencia a la insulina. Por eso las personas que tienen diabetes tienen mayor apetito, porque hay una resistencia a la insulina, no controla el hambre. A nivel renal, porque a nivel renal se reabsorbe la glucosa, hay mucha reabsorción de la glucosa a nivel renal. De ahí que han salido unos medicamentos modernos como los CGLT2 que inhiben esa reabsorción. A nivel intestinal o estomacal o gástrico, disminuye la secreción de la amilina. A nivel del colon, ¿no? Que tiene que ver mucho con la microbiota, con lo que comemos, ¿no? Nosotros tenemos bacterias como la Bacteroides y la Firmicutes. Cambian la flora intestinal, disminuyen la secreción del GLP, que es una hormona que controla la glucosa. Los problemas del efecto incretina, que son el GLP. El GLP significa que si se eleva la glucosa, se va a aumentar el GLP para regularla y llevarla a valor normal. Y los efectos del glucagón. El glucagón es una hormona que también se produce en el páncreas, pero es una hormona que eleva la glucosa. Entonces hay 11 mecanismos que originan básicamente la disminución de la función de la célula beta y la disminución de la masa de la célula beta. Y también hay un mecanismo interesante, no olvidar, es esto, ¿no? La parte autoinmune, los efectos epigenéticos. Entonces, para finalizar, vamos a hablar sobre el diagnóstico. En relación al diagnóstico de la diabetes mellitus, hay que hacer un screening, tanto para adultos como para niños. Para adultos, aquí tenemos que hacer un screening a los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad y que tienen uno de estos factores, los que están acá. Tiene un pariente familiar de primer grado con diabetes, es decir que si yo tengo sobrepeso y mi papá es diabético, hay que hacerme un descarte de diabetes, especialmente si tengo más de 35 años, más de 35 años. Razas o etnias de alto riesgo, ¿no? A los pacientes que son afroamericanos, latinos como nosotros o asiáticos. A los pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular. Es decir, si es un paciente adulto con sobrepeso y le dio infarto cerebral, se le hace descarte de diabetes. Adulto con sobrepeso y tiene infarto al miocardio, descarte de diabetes. A los pacientes que son adultos con sobrepeso y son hipertensos. A las mujeres adultas con ovario poliquístico. Y a los pacientes que tienen esa dislipidemia. Esa dislipidemia se llama aterogénica. Aterogénica significa que el exceso de colesterol y triglicéridos va a hacer que se acumule en las arterias y formen placas. Y eso puede originar un infarto o cerebral o cardíaco a posteriori. Eso se caracteriza porque el HDL, que es el colesterol bueno, baja y el triglicérido sube. Aquí más hay que hacer a personas con VIH. A personas con VIH, como ya les dije, por lo que toman inhibidores de proteasa. A mujeres que tienen historia de diabetes mellitus en el embarazo, cada 3 años debe hacer el screening. Y a los que tienen prediabetes de forma anual. ¿Cuál es el score que nosotros utilizamos para predecir diabetes? Este es un score que se hizo en Europa, que es el score de Findrix. El score de Findrix toma varias variables que nos van a resumir cuál es el riesgo. Para eso tenemos que ver nosotros la edad, si es varón o mujer, ¿no? El varón tiene un punto más con respecto a la mujer. Mientras uno tiene mayor edad, tiene más puntaje, ¿no? Antes de los 40 años es 0 puntos. Pasado los 60, 3 puntos. Si eres varón, 1 punto. Si tienes antecedentes de diabetes mellitus gestacional, es decir, que si me embarazo tuviste diabetes, tienes un punto adicional. Si tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana tiene diabetes, es otro punto. Si sufres de presión alta, tienes otro punto. Si no haces actividad física, otro punto. Y en relación también a tu peso. Acá te miden el peso en libras, que se divide entre dos básicamente para hallar en kilos, y la talla en pulgadas. Y eso nos va a dar 1, 2, 3 puntos, ¿no? Entonces, el paciente que tiene muchos más puntos, ¿no? En este caso más de 6 puntos, tiene mayor riesgo de tener diabetes. Ese es un score de Findrix que se dice en Europa, ¿no? En Dinamarca. Para los niños, ¿no? La diabetes se considera de inicio juvenil cuando es antes de los 20 años. Estos niños pueden tener sobrepeso u obesidad y deben tener uno o más de los siguientes factores. Tener historia materna, ¿no? Si su mamá tuvo diabetes o diabetes mellitus gestacional durante su gestación. La raza o en alto riesgo, ¿no? Ya hemos conversado, ¿no? Los afroamericanos, latinos, asiáticos. Si el niño tiene su papá con diabetes,
tiene signo de resistencia a la insulina, ¿no? Lo que comúnmente hablamos sobre la acantosis, los acrocordones, las patologías asociadas, ¿no? Dilipidemia, que es el exceso de colesterol y triglicéridos, hipertensión, si el niño nació pequeño para la edad gestacional. O sea, ya no solamente es problema que el niño nació macrosómico, más de 4 kilos, sino también el niño que nació menos de 2,500. Y adolescentes con ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo hablamos de los percentiles, ¿no? De obesidad? En niños no hablamos ya del tanto del IMC en relación más de 30, 35 para obesidad, sino vemos estas curvas, ¿no? Cuando se considera obesidad, cuando el percentil del peso sobre la talla, o sea, el IMC, está por encima del 95. Sobrepeso, por encima del 85. Y lo normal es de 5 a 85. Eso es lo normal. Menos de 5 es delgadez. Entonces, en niños se considera ya estas, ¿no? Son curvas que tienen que ver con el IMC. Y todos sabemos que el IMC se calcula el peso sobre la talla al cuadrado. Sin embargo, esto se califica acá en relación a su edad cronológica, y si es más del percentilo 25, tiene obesidad. Yo tengo varios pacientes que tienen tanta obesidad que los niños se encuentran por acá, salen de la curva, ¿no? Eso ya se considera obesidad extrema, severa. Entonces, el factor de riesgo más frecuente de obesidad en los niños es, perdón, de diabetes en los niños es la obesidad. La obesidad es el factor de riesgo más importante. Otros son los cambios en la dieta, la actividad física, la obesidad materna, la predisposición. Un dato interesante es esto, ¿no? La disparidad socioeconómica, ¿no? Porque los niños que tienen más recursos por parte de los padres van a comer comida más saludable. En cambio que el niño que tiene menos recursos vaya a comer el mostrito, el chífano. El acceso a la atención médica, ¿no? Los niños que tienen recursos mayores por sus padres van a ir a un chequeo preventivo, a un control de crecimiento y desarrollo. Los niños, los otros no. Interesante que la obesidad sea un factor de riesgo modificable y el más importante para diabetes de inicio juvenil, antes de los 20 años, y es en Brasil, el país en todo el mundo que tiene más niños con diabetes. Interesante. Brasil. También un dato interesante tiene que ver con la pubertad. La incidencia de diabetes tipo 2 en niños es más baja entre niños prepúberes, pero aumenta más en niñas debido a los cambios hormonales. Las hormonas en la parte de la pubertad generan mayor resistencia a la insulina y es un factor para que las niñas tengan diabetes. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Los criterios diagnósticos de diabetes van a ser estos. Son 4 criterios: la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática tras 2 horas después de la tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada y la glucosa a la sal. Lo que es verde es normal, lo que es amarillo es prediabetes y lo que es rojo es diabetes. Así lo hemos hecho como un semáforo. Entonces, para decir que es normal en nosotros es que la glucosa sea menos de 100. Y si nosotros nos dan de beber un agua con azúcar y nos miden la glucosa a las 2 horas, debe salir menos de 140. Y la glicosilada menos de 5,6. Y si yo le tomo la glucosa a las 5 de la tarde o a las 11 de la noche, mi glucosa debe salir menos de 200. Todo eso es normal. Es importante resaltar acá en la glucosa plasmática en ayunas, porque muchos laboratorios van a encontrar que la glucosa normal aparece menos de 110. Y eso no es correcto, porque menos de 110 es una escala de la OMS. Nosotros hoy guiamos de la Asociación Americana de Diabetes, que ya tiene más estudios, que es menos de 100. Entonces, cuando vean un resultado, digan menos de 110, eso no es correcto, es menos de 100. Prediabetes, o también considerada como hiperglicemia intermedia. Entonces puede ser que tengas prediabetes porque tu glucosa en ayunas sale de 100 a 125. Entonces, doctor, mi glucosa salió a 110, eres prediabético. Y en la tolerancia a la glucosa me sale entre 140 y 199. Y en la hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4. Eso se considera prediabetes. Sin embargo, habíamos dicho acá, ¿no? Cuando la glucosa plasmática está entre 140 y 199, ya se pierde un 50 en función de la célula pancreática. Y cuando hay más de 200, ya se pierde un 80%. Eso es en relación a la tolerancia. Y diabetes tiene que ser la glucosa más de 126, mayor o igual a 126 para arriba, mayor o igual a 200 o glicosilada más de 6,5. Ahora, para hacer el diagnóstico de diabetes hay que tener en cuenta que los problemas endocrinos son problemas crónicos, es decir, que potencialmente no se curan.
pueden entrar en un estado que se llama remisión o curación, entre comillas. Pero para eso nosotros tenemos que repetir la prueba. El diagnóstico requiere que repita la prueba, una hiperglicemia. Deben ser dos resultados positivos de la misma muestra o en dos pruebas separadas, pero durante la misma semana. Por ejemplo, ¿no? Si hoy día me salió la glucosa 125, 128, entonces yo podría repetir la misma glucosa en ayunas o hacer una tolerancia, o hacer una glicosilada. Y si me salió la glicosilada 6.6, puedo hacer una tolerancia o puedo hacer una glucosa en ayunas. O puedo repetir la misma prueba, pero tiene que ser dos pruebas anormales, sea de la misma muestra o dos pruebas separadas, pero durante la misma semana. Acá va el dato, ¿no? Nosotros, pues a veces la persona siempre a veces quiere engañar. Entonces muchas veces las personas pueden sacarse una glucosa 130 y hoy día 10 de mayo me saco 130. Entonces vengo de aquí en 20 días, el 30 de mayo. Ya mi glucosa, me hago la tolerancia, sale 120, 2 horas después sale 130, la glicosilada sale bajo. Entonces ahí le estoy engañando, porque ya hemos dicho que para hacer el diagnóstico de diabetes debe ser en la misma semana. No puedes pasar más de 10 días. ¿Cuáles esos 4 exámenes es el gold estándar o el diagnóstico que sí o sí va a diagnosticar diabetes? Es la tolerancia a la glucosa. El dar de beber agua con azúcar a un paciente y medir la glucosa en ayunas y a las 2 horas. La glicosilada muchas veces falla, hay que recordar que no sirve la glicosilada en gestantes, no sirve en pacientes que tienen anemia, hemoglobina menos de 11, no sirve tampoco en pacientes con cirrosis, en pacientes renales, en pacientes que han sido transfundidos o que utilicen eritropoyetina. Entonces tiene bastantes, ¿cómo se dice? Tiene bastantes eh, peculiaridades, ¿no? Para pedir la glicosilada. No es que le pidamos a todo el mundo. Entonces, siempre que pidamos por lo menos una hemoglobina glicosilada, debemos pedir un hemograma para ver la hemoglobina y ver que el paciente no esté embarazada, no sea cirrótico, no sea renal o no ha sido transfundido. Sin embargo, la glicosilada nos sirve mucho a nosotros en pacientes sin UCI, porque recuerden que la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. Entonces, en el paciente en UCI, si la glicosilada sale en 8, el paciente es diabético, porque ese ya se elevaba hace tiempo, hace 3 meses. Entonces, el gol estándar es la tolerancia a la glucosa. Ahora, hay un dato interesante sobre esto. ¿Se puede predecir la diabetes tipo 2? La importancia de la glucosa a la hora en la tolerancia a la glucosa. Este artículo salió el año pasado y nos llamó mucho la atención porque era de la Federación Internacional de la Diabetes. Nos decía que habían hecho estudios y que han dicho que la glucosa a la hora, más de 155, nos va a predecir a unos 5 años que tengas diabetes, prediabetes, perdón, y más de 209, diabetes. Es una predicción. Entonces nos va a seguir a predecir a unos 5 a 10 años, así como el score de Findrix. Este último valor se asocia a complicaciones vasculares y mortalidad. ¿Por qué? Porque si regresamos acá, esta es una tolerancia y la que se mide la glucosa es en ayunas y a las 2 horas. Y acá le estamos pidiendo por si acaso es a la hora. Eso está aprobado. Eso todavía está ya por certificarse, encaminado. Entonces, pero sí, hay clínicas o centros que te miden, particularmente yo sí hago que le miden la glucosa en ayunas a la hora y a las 2 horas. Porque si la glucosa en ayunas a la hora le sale más de 209, 210, 211, yo le digo, no señor, tenga cuidado porque usted va a ser diabético. Si sale más de 180, más de 155, le digo, ¿no? También es importante. Porque esto se va a ir a probar, ¿no? Con el tiempo. Y la diabetes tipo 1 en el adulto, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? También pacientes que deben sospecharse de diabetes. Estos pacientes hay que hacer el test de los anticuerpos. Ya hemos dicho que hay 4 anticuerpos y que el principal es el antigar. Cuando es menos de 35 años es mucho más frecuente. Más de 35 años es más raro en diabetes tipo 1, generalmente. Ahora, para eso hay que hacer un test del péptido C. Como dijimos, el test del péptido C es que tenga reserva pancreática. Si el péptido C sale alto es porque tiene reserva pancreática y no es tipo 1. Para eso tiene que salir menos de 0.6. Entonces, un paciente que tiene anticuerpos positivos, menos de 35 años, y que tiene péptido C bajo, es porque es un diabetes tipo 1. Si el péptido C es bajo y se ha hecho una función es mayor de 35 años, muy probablemente también lo sea. Entonces, es importante eso. Entonces, en personas diagnosticadas antes de los 35 años que no presentan características tipo de diabetes tipo 2 o tipo monogénica, un resultado negativo no modifica el diagnóstico de diabetes tipo 1.
ya que entre el 5 al 10% de las personas con diabetes tipo 1 no presentan anticuerpos. Es importante, ¿no? Entre el 5 al 10% de las personas no presentan anticuerpos. Esos son los diabéticos idiopáticos. Finalmente, para terminar, vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene que ver mucho por la hiperglicemia que se genera entre la semana 24 a 28 por una hormona, que es la lactógeno placentario, que genera resistencia a la insulina y elevaciones de la glucosa. Entonces, la diabetes gestacional, acá la OMS lo agrupa como hiperglicemia en el embarazo y lo divide en dos: diabetes pregestacional y la diabetes gestacional, propiamente dicha. La pregestacional es la paciente que tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 y se embaraza, o la diabetes que tiene modo y se embaraza. Y la diabetes gestacional es la que se puede ocurrir en cualquier momento del embarazo y que puede afectar al bebé y que es algo transitorio generalmente. No se espera que persista. Y se da de forma prenatal, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Que toda gestante se haga un descarte de diabetes gestacional con un examen que se llama tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a 28. En este caso, estimados, sí se recomienda que se haga la glucosa en 3 tiempos: en ayuna, a la hora postprandial, post toma de glucosa y a las 2 horas. Para la diabetes tipo 2 no se recomienda, no está aprobado, pero se podría hacer como algo preventivo, ¿no? No como diagnóstico. Entonces, eh, la diabetes pregestacional, los criterios de esto son los de acá. La tolerancia a la glucosa debe realizarse por la mañana con un ayuno nocturno de al menos 8 horas. El diagnóstico de diabetes se realiza cuando se alcanza cualquiera de los valores. Si en ayunas es más de 92, a la hora más de 180 y a las 2 horas más de 153. Entonces, basta que tenga un solo valor para ser diabetes gestacional. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene 26 semanas de embarazo, ¿no? Y le evalúan porque ha subido de peso, le mandan a hacer una tolerancia a la glucosa. Si la glucosa a la hora sale 182, ya tiene diabetes gestacional. Al margen que la glucosa en ayunas salga 90 y a las 2 horas salga 150. O viceversa, ¿no? Si en ayunas sale 93 y a la hora 150 y a las 2 horas 100, ya tiene diabetes gestacional. Basta un solo valor de esos tres. Gracias por su atención. A ver si tienen alguna duda, disculpen la demora, la extensión. Doctor Carlos, muchísimas gracias por la presentación muy didáctica y puntual. Si nos permite, vamos a recibir algunas preguntas que los asistentes puedan realizar de repente al chat. Se les hace más Claro. fácil. Yo les doy lectura. Pregunta Diana, ¿cómo se realiza el tamizaje de la diabetes tipo 5? Dice. Allá. Actualmente se está viendo eso, más porque se han hecho estudios con resonancia magnética, donde evalúan el nivel de grasa a nivel del páncreas. Y han visto que estos pacientes han hecho el tamizaje porque han pasado a aparecer muchas tasas de diabetes de tipo 2 aparentemente, pero en niños, pero no con antecedente familiar. Son características atípicas. Entonces, lo que están haciendo ahora son estudios de resonancia y tolerancias a la glucosa. Ahora, nosotros para considerarlo eso, tiene que por lo menos tener un grado de nutrición grave, ¿no? O sea, el índice de masa corporal debe ser por debajo de 16 y una acumulación de grasa visceral, ¿no? Porque acá es por la grasa visceral. Por eso que ahorita todavía no hay un criterio para hacer un, este, un tamizaje adecuado a esos grupos de pacientes, ¿no? Porque habría que medir el volumen de grasa en el cuerpo, generalmente en los niños, ¿no? Correcto. Muy bien, Diana. Luego, esperemos que hayamos dado respuesta a tu consulta. Dice, ¿cuál es el mecanismo por que los pacientes diabéticos no son ya diabéticos cuando se hacen diálisis? Debe ser algo como Sí, en el sí, eso está sí, acá. sí. Sí, eso les expliqué. No es que no sean diabéticos. Lo que le expliqué es que en la secreción de la insulina
había dos tipos de secreción, en ayunas y postprandial, y que el tiempo de vida media de la insulina en el cuerpo es 5 minutos, y que la secreción diaria es 30 unidades por día. Se genera por pulsos. Ahora, la insulina se va a degradar, es decir, que se va a digerir y se va a eliminar por el riñón. De tal manera que si un paciente se dializa o está llegando a la insuficiencia renal estadio 5, el riñón ya no funciona. Y como ya no funciona, ya no hay nada en el cuerpo que degrade la insulina. Por ende, el tiempo de vida media, o sea, el tiempo que dura la insulina en el cuerpo ya no va a ser 5 minutos, puede durar 10, 12 horas. Entonces ya con eso el paciente no es que no sea diabético, sino que como ya no funciona el riñón, la insulina va a actuar más tiempo en el cuerpo y va a controlar la glucosa. Por eso que en esos pacientes hay que tener cuidado de dar medicamentos como glibenclamida o insulina porque rápido pueden hacer hipoglicemias. Correcto, queda clarísimo. También tenemos otra, bueno, todas son manifestaciones de agradecimiento. No, no hay otra consulta adicional, doctor Carlos. De repente usted nos quiere. Ah, ya, acá hay una que llegó, dice: ¿puedo realizarme el examen de hemoglobina glicosilada si siempre que realizo el examen de descarte de glucosa y me sale 80 de glucosa o solo es para pacientes diabéticos? Dice. Ah, ya, un dato interesante acá. Algo que nosotros que somos personal de salud. Todos los personales de salud, pues, tenemos a la mano el tensiómetro y el famoso glucómetro, ¿no? Todos, eso es bien dado. Y siempre fue por ahí, ¿no? A ver, tómame la glucosa con el glucómetro. Pero correcto. El glucómetro, estimados amigos de la liga, no sirve para el diagnóstico de diabetes, porque tiene una variación de estimación más de 30 miligramos de glucosa. No sirve para el diagnóstico. El glucómetro es un dispositivo que sirve solamente para seguimiento en la persona con diabetes. E incluso tiene errores cuando la glucosa baja a los 60 o sube por encima de los 500. Por ende, nosotros, si la persona que consulta se ha tomado la glucosa en el glucómetro, eso no sirve. Tiene que hacerse un examen por lo menos de glucosa en ayunas, con 8 horas de ayunos. El día previo tuvo que haber también dormido en casa, no haber tenido una comida copiosa. Entonces, la glucosa en el glucómetro no nos ayuda, solamente es para seguimiento. Y se tendría que hacer, como les dije, si es que ella tiene más de 35 años y tiene algún familiar con diabetes o tiene sobrepeso y obesidad, o hipertensión o historia de ovario poliquístico, por la raza, ¿no? Nosotros que somos latinos tenemos un riesgo mayor. Muy bien. También nos preguntan, dice: ¿el paciente con diabetes tipo 1 en algún momento desarrolla diabetes tipo 2? Pregunta. Ah, no. Es importante esa pregunta, porque el diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que es, como le mostré por acá, le mostré, es una diabetes crónica donde se destruye la célula beta, donde no va a haber producción de insulina y el paciente necesita insulina de por vida para mantener su glucosa. Si no, el paciente se va a morir de una cetoacidosis diabética. No va a pasar a diabetes tipo 2, porque el diabetes tipo 2 es distinto. En el diabetes tipo 2 el paciente tiene insulina, pero hay una mala acción de la insulina porque hay una resistencia a nivel del músculo, del hígado, del tejido graso. Y a veces hay una pequeña disminución de la secreción de la insulina. En cambio, acá hay una destrucción del páncreas. No tiene insulina. Por lo que esos pacientes utilizan bomba de insulina que se coloca en el abdomen y también hay trasplantes ya, ahora de páncreas, que ya está probado. Entonces no va a pasar. Lo que sí puede pasar, y a veces no nos debemos olvidar que los pacientes con diabetes tipo 1, niñas, adolescentes, pueden hacer ovario poliquístico. Y al tener ovario poliquístico, van a tener un poco de sobrepeso por el ovario poliquístico y podrían tomar metformina por eso. Pero no porque la metformina controle la glucosa, sino para regular la regla, la menstruación en relación al ovario poliquístico.
pero cada uno son independientes, ¿no? Tanto la tipo 1, la tipo 2, la gestacional o tipo 4. Y estos que se consideran como tipo 3, ¿no? Una Muy consulta, bien. doctor. Dígame, Buenas tardes. Habla la dí- licenciada Magdalena. dígame, licenciada. Quería preguntar, ¿qué opina usted entonces del programa que hay aquí, del programa de diabetes e hipertensos? Mayormente los pacientes adultos tienen hipertensión y tienen diabetes y no, en la mayoría de los casos no llevan un buen control. O sea, y la diabetes está en aumento cada día más. No se puede controlar. O sea, yo veo que hay polifarmacia y no se está llevando el control que se necesita. No sé en qué medida se podría hacer para que, o la derivación, o que pasan a interconsultas, pero esas interconsultas a endocrino demoran bastante y siguen con el mismo medicamento que no les está, o sea, controlando la glucosa. La mayoría pasa de los 300, 400, hay high, entonces, Claro, esa es mi preocupación, ¿no? No sé claro. qué opinión me da usted. Mire, ahí hay dos fallas, incluso hay como tres fallas. La primera es la falla del sistema, porque el sistema debería darle al paciente los medicamentos por lo menos como es en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa el paciente recibe el medicamento semestral, o sea, cada 6 meses. Porque esa es una gran falla. El medicamento en el centro de salud a veces le dan un mes, mes y medio, ya no alcanza. Y en el hospital son 3 meses, a veces no quieren dar 4 meses. La segunda falla, veo ahí también, es en el acceso al paciente, ¿no? La primera falla es que el paciente cuando llega no recibe la medicina por completo, o a veces no hay. La segunda falla es el acceso, ¿no? La cita, como usted menciona. Para eso nosotros, creo que tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria. Es decir, que el endocrino no solamente debe ser el que maneja la diabetes, sino debe ser un equipo acompañado de un médico familiar, un médico internista, que ellos pueden hacer los controles. Y el endocrino básicamente ver los pacientes que tengan un poco más de complejidad en relación al uso de insulinas. Cuando se mezclan las insulinas o el paciente ya se idealiza, porque ahí sí es un poquito más complicado. Y la otra falla es la de nosotros, como profesionales de la salud, que a veces no nos acercamos al paciente. Entonces, a veces vemos al paciente básicamente por números, ¿no? O sea, llega un paciente, ¿no? Pero la idea es acercarnos y ver su realidad, ¿no? Sociocultural, ¿no? Porque muchos pacientes, no tienen niveles de instrucción adecuados que nos puedan entender, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, ya doctor, yo hago dieta y como pura sopa de verduras. Y esa sopa de verduras tiene papa, tiene yuca, tiene arroz. Entonces el paciente no capta la idea. Y dice, ya yo, doctor, yo me cuido, tomo mi avena, como esa avena con pan, que es azúcar. Entonces, también es esa parte, ¿no? Nos falta engranar tanto al sistema de salud que le dé más medicamentos, que el paciente no solamente vaya al endocrino, sino vaya a un equipo multidisciplinario que esté conformado así por endocrino y con otros colegas asociados y acercarnos en él la parte ya un poco sociocultural del paciente, ¿no? Ese creo es mi punto de vista. Muy bien, doctor. Un par de preguntas más para no extendernos en el tiempo. Dice, buenos días, los pacientes con enfermedad de páncreas. No termino de comprender. Otro. Dice, un paciente con... Dice, un paciente con 20 años de diabetes presenta baja glucosa. ¿Qué órgano podría estar afectado? Dice. Ajá, es interesante, pues. Hay que darse cuenta que el paciente que ya tiene más de 20 años de diabetes, sí, un dato bien interesante es que nosotros le preguntemos la duración de la enfermedad. Cuando el paciente ya tiene más de 5 años, es un paciente diabético de larga data. Y más de 10 años, el paciente ya tiene o debe tener varias complicaciones. Entonces, si se dan cuenta, ya el diagnóstico de diabetes, cuando la glucosa en la tolerancia pasa a los 200, ya perdió el 80% de la función del páncreas. Y ya el tamaño de la célula se redució a la mitad de la célula beta.
Entonces, eso si pasara al inicio de su diagnóstico. ¿Qué pasaría cuando ya tenga 20 años? Ya prácticamente la función pancreática no existe. Por ende, ese paciente ya debe estar en tratamiento con insulina. Y si es que el paciente está haciendo hipoglicemia, acá hay un dato importante. El paciente puede estar teniendo insuficiencia renal o puede estar en cirrosis. El paciente diabético que controla la glucosa sin antidiabéticos, de larga data, hay que descartar que no tenga insuficiencia renal crónica. Es decir, que hay que pedir una creatinina, urea y microalbuminuria. O que esté haciendo cirrosis. Por ende, hay que pedir un perfil hepático y ver sus plaquetas. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Ya, acá hay una pregunta, dice, ¿por qué los pacientes con diabetes no controlado tienen un mayor riesgo de enfermar de tuberculosis? Ya, con esa pregunta vamos Interesante, ¿no? culminando. No solamente tuberculosis, ¿ah? No solamente tuberculosis. Le voy a explicar. Las complicaciones de la diabetes, hay complicaciones agudas y crónicas. De las agudas es lo que conocemos, las que suben la glucosa, que son la cetoacidosis diabética, y el estadio hiperosmolar o coma diabético. Ambas cuando sube la glucosa más de 250 y el otro más de 600. Y las otras complicaciones de hipoglicemia, cuando la glucosa baja a menos de 70. Esas son las complicaciones agudas. Pero yo le llamo las complicaciones clásicas, ¿no? Pero hay complicaciones agudas no infecciosas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas infecciosas? Uno de esos es la complicación que se da en el oído. En el oído se puede dar en el paciente con diabetes otitis necrotizante, o sea, se necrosa el oído. A nivel del hígado, perdón, de la vesícula, hay una complicación que se le llama colecistitis alitiásica. Es decir, que el paciente hace inflamación de la vesícula, se opera la vesícula, pero no tiene cálculos. A nivel del páncreas, perdón, a nivel del riñón hace pielonefritis enfisematosa. Es decir, que forma quistes y pus a nivel del riñón y el paciente puede llegar a perder el riñón. A nivel de su zona genital, hay uno que se llama gangrena de Fournier. Es decir, que el paciente con diabetes mal controlada puede hacer destrucción de la zona perineal y puede generar una gangrena. Y el que todos conocemos es el prediabético. Por otro lado, los pacientes que tienen diabetes mal controlada tienen un estado que se le llama inmunosupresión. A los pacientes que tienen diabetes o glucosa elevada durante largo tiempo hace que tenga una inmunosupresión. Es decir, que sus niveles de leucocitos y de linfocitos disminuyen. Por lo tanto, van a ser más susceptibles ante infecciones de larga, insidiosas, ¿no? Como pueden ser las infecciones virales, como la influenza, o como la tuberculosis, o como infecciones por el hongo. Por eso que no solamente la elevación de la glucosa en el cuerpo da mortalidad al corazón, da mortalidad cerebral, sino también genera una mortalidad desde el punto de vista infeccioso, por la inmunosupresión. Por ende, todo paciente que tiene diabetes mal controlada tiene riesgo de tener tuberculosis, neumonías, tener problemas infecciosos oculares, infecciosos de oído, infecciosos a nivel renal, de vesícula o a nivel de pie. Ayer justo recibí un paciente que tenía una glucosa en 400 mal controlada y que tenía conjuntivitis. Y como la glucosa estaba mal controlada, la conjuntivitis pasó a ser una endoftalmitis, es decir, que comprometió todo el ojo. Y tenía que recibir una cirugía de emergencia, tenían que extraer el ojo. Entonces es importante el paciente diabético, ¿no? Ver no solamente la glucosa, sino ver si tiene alguna dato de infección, que muchas veces no lo dicen. Muy bien, excelente. A ver, alguien estaba levantando la manito y con ella o él terminamos. Ya. Sí, realizó en el chat. Dice, me gustaría preguntar cuál debería ser el flujograma de atención de un paciente con complicaciones de enfermedad arterial periférica. Allá. Bueno, hay que dividirlo en dos. Si uno quiere hacer el descarte de enfermedad arterial periférica, entonces todo paciente que ya tiene diabetes debería hacerse el descarte de enfermedad arterial periférica de forma preventiva en el fluxograma
siempre y cuando este paciente tenga asociada hipertensión, haya sido fumador o tenga un problema renal. Pues, el descarte inicial es haciendo un examen que se le llama índice tobillo-brazo, que mediante un dispositivo Doppler se mide la presión. Si este índice tobillo-brazo es menos de 0.9, el paciente tiene que hacerse una ecografía Doppler para profundizar. Este screening es básicamente en los pacientes que todavía no tienen herida en el pie, o sea, preventivos, porque el índice de tobillo-brazo es mucho más cómodo, mucho más rápido que hacer una ecografía Doppler. Ahora, el paciente que ya tiene enfermedad arterial periférica en el fluxograma, sí hay que hacerle una ecografía Doppler para determinar el nivel de obstrucción. Si el paciente ya tiene un nivel de obstrucción, ahí pasaría a hacerse una arteriografía o una tomografía arterial de las extremidades inferiores, de las arterias femoral, de la arteria poplitea, para ver dónde es el nivel de obstrucción. De tal manera que ese paciente vaya a dos procedimientos. El primer procedimiento que sea una colocación de un stent. El stent es un dispositivo que rompe la obstrucción de la arteria para que mejore la circulación de los pies. Y el segundo, si es que no es posible, es que haga un bypass. Así como hay bypass en el corazón, hay bypass también en los pies. De esa manera se mejora la circulación del pie para evitar que pierda, ¿no? Entonces hay dos, ¿no? Preventivo mediante haciendo el ITB y luego la ecografía Doppler. Y ya cuando el paciente tiene enfermedad arterial periférica, ya haciendo el ecodoppler y la arteriografía. Muy bien, doctor. Le agradecemos por su presentación. Nuevamente un fuerte abrazo. Un saludo a todas las voluntarias que son mamás y las que no son mamás. Salúdenle a las mamitas de su casa. Doctor, también le extendemos el saludo para vuestra Gracias. familia. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Es un tema muy, muy hermoso, en verdad. Nos quedaríamos mucho más tiempo. Un fuerte abrazo, doctor Carlos. Gracias por apoyarnos. No, gracias, con todo gusto. Siempre estamos dispuestos a apoyar para mejorar la atención de calidad y calidez con los pacientes, ¿no? Gracias a ustedes, licenciado, y gracias a ustedes, estimados amigos de la Liga, por escucharme y cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias. Un feliz Día de la Madre.